A continuación, quiero invitar al doctor Gabriel Oliva, de la Estación Agropecuaria del INTA en Santa Cruz, para que nos dé un panorama del estado del conocimiento sobre los pastizales en la Patagonia Austral Argentina. Adelante. Les ruego ir tomando algunas notitas para los debates, ¿no? Tenemos que discutir sobre todos estos temas y qué es lo que nos depara el futuro, o qué queremos que nos depare el futuro. Buen día y muchas gracias. Yo soy Gabriel del INTA de Santa Cruz, acá vecinos, Río Gallegos, y siempre es un gusto poder charlar con los colegas de este lado de la cordillera, porque nuestros problemas y nuestras realidades son bastante similares y tenemos un contacto permanente. Un poco la historia que estaba haciendo Francisco de la colonización es también la historia nuestra. Los ganados que vinieron hacia Santa Cruz vinieron desde Chile, también en los años 1880, y durante muchos años esta zona fue una zona prácticamente independiente de Santiago y de Buenos Aires. Básicamente había un intercambio libre y se construyó una economía que también era una economía compartida, similar, y bueno, los lazos son muy duraderos. Lo que voy a tratar de comentarles es el estado del conocimiento de los pastizales en la Patagonia Austral Argentina. Yo trabajo en esto de la ecología de los pastizales desde hace unos 25 años ya, y yo soy originalmente biólogo, pero me dediqué a esto en un momento en que los biólogos eran un poco raros en el INTA, y bueno, hice mi tesis de doctorado sobre la ecología de poblaciones de este pasto de Festuca gracilima. A ver si entiendo eso no. A ver. Necesito una. Ahí está. Bueno, esta es, digamos, la Patagonia Austral, digamos. Es una Patagonia, es una realidad muy compartida con ustedes. Nosotros a veces hablamos de Patagonia, la Patagonia total, y a veces solamente es Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que es, digamos, tenemos también una problemática bastante compartida. La mayor parte del área está cubierta por pastizales naturales, y el objetivo de esta charla es ver un poco el estado de estos pastizales y ver qué herramientas de manejo sustentable tendríamos en vista de los problemas de conservación que tenemos. A ver, ahí está. Como sabemos, y es una preocupación de todos, los pastizales naturales, nuestras tierras tienen problemas de degradación. Este es un mapa que se hizo en la década del 90 con las primeras imágenes satelitales. Yo participé de los trabajos de campo de estos mapas, y ahí se estableció que cerca del 34% del área de Patagonia estaba en desertificación entre grave y muy grave.
Este mapa es alarmante, si se quiere, y la mayor parte de la Patagonia también está en un estado medio o medio grave, y siempre tuvo una sospecha este mapa, que es que se mezcla lo que es la degradación con la aridez, digamos, con los problemas de erosión que devienen básicamente de que llueve poco. Hace poquito terminamos para un libro que se publicó coordinado por el INTA de Argentina, un estudio de erosión de nuestras provincias, incluyendo la Tierra del Fuego. Y como ustedes ven, un promedio del 18% del área de la Patagonia Austral está erosionada. Esto son dunas o guadales, lo que decimos nosotros, dunas de arcilla salinizada, que son mapeables a esta escala, ¿no? Esto no quiere decir que el resto de la provincia esté exento de erosión. Acá tienen un ejemplo bastante cercano a las lagunas de Marcachaique, que están entre Río Gallegos y Punta Arenas, como desde el año 86, ustedes pueden ver la pluma ahí de erosión, cómo van avanzando y se van coalesciendo, digamos, las plumas con las lagunas y formando nuevas plumas. Esto es algo bastante común y es algo que nos preocupa. Ahí tienen una imagen de... Perdón, que en algún momento me voy a amigar con este aparato. Esto es una imagen de la pluma avanzando sobre los coironales de esa zona. Son coironales muy ricos de Festuca gracilima, típicos de la estepa magallánica. Pero más que las manifestaciones muy fuertes de erosión, lo que nos preocupa son este tipo de pastizales, como el que ven aquí. También esto es cerca del Cerro del Diablo, que es la frontera, muy cerquita de la frontera de Monte Aymon, un pastizal que tiene 30 años de clausura. Y esto es un pastizal en la misma área ecológica que nosotros pensamos que ha pasado por una transición, por mal manejo, y como ven ahí es muy evidente, digamos, el aumento del componente subarbustivo, el aumento del suelo desnudo, la erosión, la pérdida de coirones. La pregunta es, ¿estamos condenados a esto? ¿La ganadería tiene que llevar a esto? La flora patagónica es muy rica, ¿no? Tenemos 2.400 especies y la parte semiárida es sorprendentemente diversa. Y hay cerca de 283 especies endémicas y casi todas ellas son de la zona árida de la Patagonia. También tenemos especies amenazadas de fauna que son exclusivas de los pastizales. Ahí tienen el cauquén colorado, el espartillero y el macato viano. Una de las realidades que tenemos de nuestro lado de la cordillera, que no pasó en la región de Magallanes, es que después de la colonización inicial hubo una caída muy fuerte de las existencias ovinas. En este gráfico tienen en rojo, serían las existencias totales, que son ovinos, estos ovinos, estos son vacunos y estos son caprinos. Como ustedes ven, después de estabilizarse cerca de los años 20, en alrededor de 22 millones de ovinos equivalentes, digamos, hubo una caída enorme de las existencias cerca del año 80. Eso, digamos, en parte fue reemplazado por un aumento de los bovinos, pero no hubo una recuperación de estas existencias. La pregunta, ¿llegó a un equilibrio esto? Pareciera haber un equilibrio allí, no sabemos bien cuál es la capacidad de carga. Estos patrones a gran escala también se dan en patrones a pequeña escala. Cada una de las estancias que ustedes conocen deben haber bajado sus existencias.
Aquí tienen 3 ejemplos. La serie más larga es la serie de Los Pozos, que está, bueno, enfrente de Río Gallegos, en la zona de Cabo Buen Tiempo. Después tenemos una estancia en el norte de la región, en Esquel, y Cañón de las Vacas, que está cerca de Monte León. Todas ellas, en relación al 100% de las existencias que tenían, están en alrededor del 30 o 40% en este momento. ¿Cuál ha sido los instrumentos que hemos aplicado durante todos estos años? Bueno, nuestra principal esfuerzo ha sido el relevar los campos y evaluar con mucho esfuerzo la oferta forrajera. Esto es literalmente cortando muestras, secándolo y pesándolo y viendo cuánto forraje hay. Con estos métodos se han evaluado casi 6 millones de hectáreas en la Patagonia Austral, en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, lo cual para nosotros ha sido un esfuerzo enorme, pero es apenas el 12% de la región. Esto muestra, digamos, que, bueno, falta mucho y que probablemente tenemos que acelerar las cosas con otro tipo de metodologías, ¿no? Esas metodologías están cada vez más a tiro. Este año hemos utilizado métodos con las imágenes móviles. O sea, en realidad las imágenes satelitales están hace mucho ya, pero siempre que le hemos tratado de utilizar han tenido una serie de problemas con la variedad de ecosistemas que tiene la Patagonia. Este año estuvimos probando esta metodología es un producto que tiene el satélite MODIS, que da imágenes de productividad de todo el mundo, con una resolución gruesa, no 1 por 1 kilómetro. Pero nos da una idea interesante de cuánto podría llegar a ser la productividad. Y lo interesante es que estos mapas, cuando se los compara con la red de productividad que tuvo el INTA, que también hace poco, medir productividad es bastante trabajoso en estos ambientes, requiere de clausura, de separación de verde y seco, de varios años de trabajo, nos dio un ajuste muy interesante con este producto MOD 17A3. Entonces, de repente, sentimos este año que tenemos una buena posibilidad de calcular la productividad primaria a nivel de toda la Patagonia. ¿Y cómo transformamos esa productividad primaria en receptividad, que es algo importante para ver si está sobrepastoreado o no? Por supuesto, todos sabemos que no podemos comernos toda la productividad primaria. La productividad primaria básicamente es la materia fotosintética, la parte de la fotosíntesis que se convierte en materia seca y que queda disponible para los herbívoros. Si nos comemos todo, básicamente la planta se queda sin área foliar y sin posibilidad de regeneración. Tomamos entonces una propuesta que viene de un análisis de Oestergel que hizo en 1992 de la capacidad de carga de los sistemas en Sudamérica. Y para cada píxel calculamos en función de la productividad primaria un índice de cosecha, o sea, un porcentaje que se puede utilizar de eso, que para toda la región está en un promedio de un 15%, pero está entre el 20% y el 11% para para todos los pastizales de Patagonia, que son, es un cálculo bajo pero razonable. Y para calcular el 15% por la productividad primaria neta, dividido cuánto es el consumo esperado de cada uno de los herbívoros, que ahí lo tienen, alrededor de 500 kilos por ovinos y 3.200 para los bovinos y 750 kilos para los guanacos, que cada vez son más importantes. Cuando hacemos los cálculos para todas las provincias de la receptividad estimada a través de este sistema, que está en este eje, y lo comparamos con el stock total, tomando en cuenta ovinos, bovinos y caprinos,
De acuerdo a estadísticas del SENASA, que es nuestro sistema de sanidad animal, es el que produce las estadísticas, vemos algo muy interesante, que es la línea continua ahí es la relación 1 a 1. Eso quiere decir que las provincias estarían exactamente sobre la receptividad que nosotros predecimos a través de la productividad primaria. Lo que se ve es que hay la otra línea, esta es una regresión lineal, que tiene un R cuadrado de 0,90, que es muy alto para nosotros, y una relación muy cerca de 1. Fíjense que la pendiente es muy cercana a 1. Eso quiere decir que hay una fuerte tendencia de todas las provincias a estabilizar su producción cerca de lo que predecimos como receptividad. Y acá estamos hablando de 11.000 sistemas productivos, algunos con caprinos, otros con bovinos, otros con mixtos, también son sistemas algunos casi de subsistencia, otros son grandes compañías, pero vemos que hay una tendencia muy fuerte y vemos que no hay grandes, después de los ajustes muy fuertes que hubo a fines del siglo pasado, parece haberse llegado a una especie de equilibrio. Cuando volvemos a graficar esto sobre la curva de existencias que le habían mostrado, tenemos para toda la Patagonia, esa sería la capacidad de carga. Y lo que vemos es que el stock total ha llegado a equilibrarse y a oscilar cerca de la capacidad de carga del sistema. Bueno, y como vimos recién, hay también problemas de drivers de tipo climático. En algunas áreas ha aumentado la precipitación, otras se mantiene igual y otras la tendencia es negativa. Cuando vemos qué es lo que pasó en Patagonia en los últimos 30 años con la mitad o una tercera parte de los ovinos y estas tendencias climáticas que vimos recién, acá tienen la tendencia de imágenes NOAA, que son las más viejitas que hay desde el 80 hasta el 2010. En cada década ha ido variando, pero como ven, digamos, la región en general no tiene una tendencia positiva, ni siquiera en las zonas donde llueve más y se ha descargado el campo desde el punto de vista de la ganadería. Esto es raro porque en otras zonas, por ejemplo el Sahel, es famoso, digamos, después de que se terminó la gran sequía del Sahel, que fue la que detonó uno de los convenios de desertificación internacionales, hubo un reverdecimiento del Sahel. Parece que la Patagonia no reverdece tan fácilmente. Bueno, para eso y para saber qué está pasando en el terreno, es indispensable tener datos, justamente de monitores que nos permitan ver qué está pasando con la diversidad, con la erosión, con la estructura de la vegetación. Y es por eso que desde hace unos años, ya desde el 2004, estamos con la red MARAS, que son monitores de largo plazo que controlan la vegetación. Y como ustedes ven, tenemos alrededor de 420 monitores. Con mucha alegría les comento también que tenemos en Magallanes y en Aysén, con un esfuerzo de línea, y los de Magallanes están acá y los de Aysén son de la semana pasada, así que tenemos 11 monitores ahí en Aysén. Todos estos se hacen con la misma metodología y van a parar los datos a la misma base de datos, lo cual es muy importante. Y lo que vemos ahí son las relecturas. Estas, al cabo de 5 años, estos monitores se vuelven a leer. Así que ahora estamos en pleno proceso de lecturas después de los 5 años. Acá tienen el tipo de monitores. Esto es en una camioneta de línea. Ahí tenemos una visita del colega Erwin ahí en el campo experimental de Potrocaique.
Y aquí esta es la red de monitores que hay en Santa Cruz y la región de Magallanes. Les muestro un poco qué es lo que pasa con estos monitores. Esta es el 2004, puede ser. No, ahí está, 2009. Una zona de arbustales en Monte León. Y esto es 5 años después. Abajo tienen el cambio en la cobertura vegetal. Ven que los cambios son muy, muy lentos. Es muy difícil detectar un cambio en este sistema. Les muestro otro, en la zona de la meseta central. Este es Cerro Bombero, y esto es Cerro Bombero al cabo de 5 años. Como ven, en este caso hubo bastante sequía, hubo un descenso de la cobertura vegetal y un descenso muy moderado de la riqueza, pero en realidad fisonómicamente no ha cambiado mucho. Un ejemplo de la estepa magallánica. Este es el campo de Potrocaique, que está también cerca del camino a Punta Arenas. Esto es el 2008, perdón. Y esto es el año pasado. Un 4% de aumento de cobertura. Estas son las estadísticas de todo el sistema MARAS que tenemos en este momento. Tenemos alrededor de 98 relecturas. Y lo que vemos en toda la Patagonia son dos tendencias importantes. La disminución de la cobertura del 3%, que se centra básicamente en los pastizales subandinos de la provincia de Chubut. Justamente la zona que tiene más sequía en este momento, que ahora se está recuperando, pero que tuvo una década de sequía muy fuerte. Y la otra tendencia es este descenso en el tamaño de los interparches. Los interparches son lo que llamamos nosotros las áreas de suelo desnudo, que son las que son capaces bueno, que en realidad no son capaces de retener los sedimentos. Esto es un poco anti-intuitivo, porque están descendiendo los tamaños de los parches, de los interparches, y están bajando la cobertura. Y nosotros creemos que es porque lo que está pasando es que se están fragmentando los parches en toda la Patagonia. Acá les muestro rápidamente algunos mapas que nos muestran, son isolíneas estos, mapas todavía un poco primitivos porque no está completa toda la relectura, pero lo que vemos es que la cobertura en todo lo que es Santa Cruz tiene una tendencia a mantenerse, y hay fuertes descensos de la cobertura. Esto es cobertura absoluta, o sea que hayan perdido 10% de cobertura estos sistemas que tienen alrededor del 50 o 60% de cobertura inicial, es mucho. Y como ven, se concentran, como que el driver principal acá ha sido el climático, el cambio climático que ha habido en esa zona. Esto es lo que pasa con la segunda tendencia esta que estábamos viendo, los largos de interparches. Los parches parecen estar fragmentándose también muy fuertemente en el norte de la Patagonia, mientras que en nuestra zona se mantienen o crecen. ¿Cuáles son las tendencias en los próximos 30 años? Bueno, acá en realidad esta diapositiva es redundante porque ya tuvimos un excelente panorama de lo que se veía por lo menos en la parte sur, pero en la Patagonia Norte se prevé este es un panorama intermedio de 4,5 de los modelos climáticos mundiales. Se ve que va a aumentar la temperatura y que va a disminuir la precipitación, con un aumento de la precipitación en la zona sur de nuevo.
¿Y qué pasa con la fauna? La fauna también es algo que nos ha impactado muy fuerte. Acá tienen lo que les mostré del gráfico que era parecido, que tenía todas las provincias, es un promedio entre el 2000 y el 2015. Cuando uno analiza año a año, las cosas tienen un poco más de saltos, pero esta era la situación en el 2000, digamos. Santa Cruz con bastante poca carga, Tierra del Fuego con un poco más de carga, Chubut también. Y lo que está en blanco son, cuando además de vacas, ovejas y cabras, contamos los guanacos. Los guanacos en el 2000 eran muy poquitos, eran 400.000 en toda la región patagónica, y en Santa Cruz eran alrededor de 200.000. Como ven, cuando hacemos el mismo cálculo en el 2015, las provincias en las que son domésticos siguen bastante equilibradas, pero cuando agregamos los guanacos, se dispara la presión de pastoreo. Y nosotros pensamos que esto va a tener necesariamente una correlación en un descenso de las existencias de domésticos, porque los domésticos son evidentemente han llegado a un equilibrio con la oferta del pastizal y son muy sensibles, digamos, a través de la señalada, los sistemas en regular la oferta y la demanda. Así que claramente nos parece que hay que, de alguna manera, manejar estas poblaciones. Y Santa Cruz está haciendo un esfuerzo muy grande con su plan de manejo para empezar a utilizar estos y para tratar de que los sistemas ya no sean únicamente ovinos con un ocupa, que sería el guanaco, sino realmente sistemas mixtos que permitan la explotación conjunta de guanacos y ovinos. Bueno, como conclusiones, los pastizales sin duda han sido degradados y eso nos preocupa a todos. Todos los que conocemos un poco de pastizales sabemos que recorremos la Patagonia y es difícil encontrar un lugar que no esté impactado muy fuerte. Y seguramente los años de sobrepastoreo han influido. Lo que ustedes vieron, digamos, los gráficos esos, además del hecho de que se haya alcanzado una capacidad de carga, también nos muestran que durante muchos años las existencias estuvieron muy por arriba de la capacidad de carga. Probablemente la capacidad de carga de los primeros años ha sido bastante más alta, pero se ha ido degradando y nosotros pensamos que eso es justamente por ese desequilibrio. Pero bueno, las cargas se han ajustado. Esto no quiere decir que no haya en este momento desajustes a nivel de departamento, a nivel de establecimiento, pero las cargas globales se han estabilizado y podemos pretender mantenerlas en un esquema sustentable. La tendencia de la lluvia fue muy despareja para nuestros pastizales, con el principal impacto sobre la zona norte, y las áreas con un tercio de la carga histórica y lluvias adecuadas no muestran un reverdecimiento notable. Perdón que esto... Ahí está. Los monitores de terreno indican pocos cambios en 5 años. Estados estables y resiliencia. Los que conocemos los pastizales sabemos que es muy difícil cambiarlos. Me acuerdo cuando yo llegué a Santa Cruz, teníamos un ensayo de pastoreo en Moyhaique, cerca de Río Gallegos, y pensábamos que en 3 años se iba a modificar el pastizal. Estuvimos 11 años con ese ensayo de pastoreo y prácticamente no cambió nada. Solo cambian sutilmente, pero cambian de una forma permanente, digamos. Todo lo que se va perdiendo, todo lo que se va modificando son modificaciones de muy largo plazo. El pastoreo con cargas flexibles ajustadas a la oferta forrajera parece ser sustentable. No discutimos esto, pero las propuestas que hasta ahora parecen ser más sostenibles en el tiempo son las de ajustar la carga forrajera y de ir variándola de acuerdo a la oferta del pastizal, siempre sin pasar la capacidad de carga y dejando un residuo importante justamente para los
para hacer de buffer con la variabilidad climática. Los descansos en sistemas rotativos, ha habido mucha discusión sobre los sistemas holísticos, los sistemas rotativos de alta intensidad. Se han aplicado en la región, desde el punto de vista del pastizal parecen ser buenos. El problema es que han tenido un impacto muy grande en la producción animal que en este momento no es sostenible, digamos. Así que necesitan seguramente investigación, porque nosotros creemos que realmente es una muy buena idea de dar descanso a estos pastizales que han tenido cargas continuas por 100 o 120 años ya. Y bueno, el futuro, más eventos extremos, invasiones faunísticas y florísticas, necesidades de remediación. Hasta ahora hemos hecho muy poco de remediar pastizales, pero nosotros pensamos que hay que empezar a pensar en esto. Y por supuesto, cada vez más importantes las herramientas de monitoreo y de predicción y de utilizar todos estos sistemas que estamos teniendo hoy en día para ayudar a los agricultores y a los ganaderos a ajustarse a este enorme cambio que viene. Y bueno, déjenme simplemente decir que pensamos que los pastizales no están condenados para nada. Probablemente, como dijo el intendente, va a haber inteligencia artificial dentro de 50 años, probablemente haya robots, pero probablemente las ovejas sigan estando acá y los pastizales también. Y nosotros pretendemos y creemos que se puede hacer ganadería sustentable y que tenemos ganadería y pastizales para rato. Gracias. ¿Puedo pasar un aviso? Pero claro.